fases. En la primera fase, que es desde el día 1, que se considera el primer día de la menstruación, hasta el día de la ovulación. Y la segunda fase, del día posterior a la ovulación hasta donde comienza la nueva menstruación. Esta primera fase tiene como característica que los folículos que están dentro del ovario empiezan a crecer y desarrollarse. Eso se hace gracias a dos hormonas especialmente que son la hipófisis, que es la FSH y la LH. La FSH está aquí en rojo y la LH está aquí en azul. Entonces, una vez que empieza a desarrollarse, el ovario empieza a desarrollar varios folículos, pero uno solo es el que va tomando mayor importancia y es el que después va a ovular. Teóricamente, en condiciones fisiológicas, a pesar de que se inicia el desarrollo de varios folículos, solo uno hace la maduración completa, o sea que es la ovulación. En caso que hubiese dos óvulos que se han desarrollado y se fecundasen ambos, sería un caso de mellizos. En cambio, el gemelo es un solo folículo con un solo espermatozoide, pero que en el momento de la multiplicación se separan y forman dos individuos. Entonces, después que se produce el FSH y el LH, ¿qué efecto tenía la hipófisis con el FSH y el LH? Eran tróficas. ¿Sobre quién? Sobre el ovario. Por lo tanto, estimulan la hormona que le corresponde, que ¿cuál es? En primer lugar, el estrógeno. Entonces, primero va a subir el LH y el FSH porque va a estimular al ovario a producir la hormona que le corresponde, que es el estrógeno. Entonces, esos mismos folículos en desarrollo van a fabricar el estrógeno, digamos, inducido por las hormonas LH y FSH. Cuando aumenta esa cantidad de estrógeno, que es la azul, y hace un pico elevado, el aumento, si es un feedback negativo de ese estrógeno, ¿qué va a ir a hacer al estrógeno? Va a decir pare. Entonces, ¿cuál va a ser primero, el pico de estrógeno o el pico de LH? El estrógeno al subir le dice pare al otro que estaba fabricando, y la caída después de la ovulación es abrupta tanto del estrógeno como del LH, y por lo tanto ha habido la ovulación. ¿Sí? Entonces, repetimos. Primero aumentan las hormonas gonadotróficas, LH y FSH, que estimulan al estrógeno, el folículo que está desarrollando, a aumentar el estrógeno. El estrógeno hace el feedback negativo por el valor alto y frena la producción de LH. Cuando uno quiere hacer una fertilización asistida que necesita este ciclo hacerlo artificialmente, lo que tiene que prestar atención es justamente en qué momento se hace la descarga de LH, porque no dura la ovulación. Entonces uno ve junto coincide la ovulación con el pico, ese aumento de LH, FSH y el estrógeno. Y ahí comienza la segunda fase. La segunda fase tiene como característica la caída abrupta del LH, el FSH y el estrógeno. Se forma el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es simplemente el vacío formado, ha eliminado el óvulo y ha quedado como el residuo. Ese cuerpo lúteo tiene capacidad de secretar hormonas, que es justamente la que va a fabricar la progesterona. Y en el caso del embarazo, es la que durante el primer periodo del embarazo va a producir las hormonas necesarias para el desarrollo del bebé. Entonces, este CL, que le he puesto como abreviatura del cuerpo lúteo, es el que va a segregar la progesterona, que vemos que está casi plana, casi sin valores en la primera etapa, la primera parte del ciclo, la primera fase, y aumenta muy evidente en la segunda etapa del ciclo. Entonces, si uno quiere medir si este ciclo ha existido, lo que mide son los niveles de progesterona aproximadamente el día 23 del ciclo, que es el quinto. Si la progesterona está alta en la segunda mitad del ciclo, no confirmaría que ha habido ovulación. En cambio, en lo que no ha habido, como esto es un mecanismo de feedback que tiene que ver con los niveles anteriores, la progesterona va a seguir baja. Entonces, segunda mitad del ciclo, ¿qué hay? Después de la ovulación, cae el HFSH2, se forma el cuerpo lúteo a partir del folículo roto,
y este cuerpo lúteo segrega la progesterona. Hay un nuevo otro pico ligeramente más bajo del estradiol y se inhibe especialmente el FSH, que baja, porque el FSH era el que producía la estimulación del folículo. O sea, no necesitamos que haya nuevo desarrollo de folículo, óvulo solamente uno. Entonces, es muy importante este efecto de inhibir la secreción de FSH por un feedback negativo por la presencia de la progesterona del estradiol. Cuando se llega al final del ciclo pueden suceder dos circunstancias, dos situaciones: que quede embarazada o que no quede embarazada. Si no hay embarazo, este cuerpo lúteo se degenera, la progesterona, que la amarilla, cae el valor y se produce la hemorragia o la menstruación. En cambio, si es que hay un embarazo, los valores de esta progesterona suben y los valores del estrógeno también suben notablemente. Progesterona. Y cuando queda embarazada, el nivel de progesterona sube. Empieza a subir. El estrógeno me valora mucho. Muy bien. Profe, en el día 23 se hace el cosaje de la progesterona, o puede ser. Lo que pasa es que siempre se toma el ciclo como normal de 28. Se supone que lo van analizando en general, hay una serie de estudios previos para más o menos ver cuál es la normalidad de cada paciente. Pero hay pacientes que tienen 24, 25, y hay gente que tiene 30. Entonces el médico ya va monitoreando cuál es aproximadamente el tamaño del ciclo de cada paciente y le calcula la mitad del segundo ciclo. Entonces siempre hay un periodo, se dice que de 22, 23, 24, sí que de periodos más largos. Pero como esto es una curva, vos lo puedes pegar aquí, aquí o aquí. Todos estos valores que indican que ha habido ovulación. Este no. Este es un valor de 2, 3, este es un valor de 15. Entonces sí hay un valor y normalmente a los pacientes se les pide unos valores el primer día, que se llama basal, el tercer y el quinto día. Entonces que sirve de comparación para realizar una gestión de la. De todas maneras, nunca un análisis solo es un indicador fehaciente. Probablemente va a haber en este primer ciclo una ecografía que pueda ver si ese óvulo ha tenido el desarrollo del folículo y cuántos, porque hay una serie de patologías como la poliquistosis ovárica que produce mucho folículo y va segregando. Por ahí tenemos una progesterona alta y no ha habido ovulación tampoco. O sea, nunca un solo dato, sino que es la suma para llegar a un diagnóstico. Pero la progesterona se mantiene elevada. Sí, sube mucho más. También, profesora, hay casos de que hay gente que cree que está embarazada porque no se hace un test y le sale negativo, positivo. Pero después va y se hace un análisis de sangre y dice que el valor de la progesterona está alto. El análisis del embarazo, de la subida beta, es específico del embrión. No puede haber un falso positivo por otra causa que no sea embarazo. Salvo una enfermedad que se llama Moller, que es producida por un embrión que se degenera y no es embarazo. Pero dar el análisis positivo, pero, por ejemplo, para decirte, una persona que no ha tenido relaciones, por lo tanto no hay chance de que haya tenido un embarazo, no puede nunca tener embarazo. No hay ninguna la HCG, por ejemplo, viendo la otra clase que tiene dos unidades, la alfa es común a la de A y pero la beta es específica de la hormona y solo se produce por el embrión fecundado con autorfina, coriones o humanas. Solo el embrión, que es en el caso de un embarazo que puede la mola, no sé si van a escuchar que es un tumor, que el embrión que puede multiplicarse y formar un bebé, se forman células de nutrición. Pero eso puede dar como un test, como puede dar positivo o es un embarazo. Si te ha dado positivo, ha habido un embrión, ha habido una gestación. Y si después da negativo, porque no se ha implantado o no se correcto. Pero el test de embarazo en sangre es después que el embrión se implanta si tiene contacto con la sangre de la madre. El embrión se fecunda más o menos en la trompa, a una tercera, dentro de la trompa, si la divides en tres partes, una tercera distancia desde la punta. El tiempo que demora desde que se fecunda hasta que baja al útero y se implanta es más o menos 7 días. Entonces, en ese tiempo, a vos te va a dar negativo, porque en realidad el embrión se ha formado, probablemente se implante, pero no ha tenido contacto con la sangre de la madre. Entonces, no tiene
cuando se implanta, tiene contacto, a vos te aparece la hormona en sangre, te puede detectar antes se lo hacía en orina recién aparecía en el metabolismo en 15 días de atraso. En cambio ahora al día siguiente del implante puede aparecer, pero tiene que haber habido degeneración. A nosotros nos ha pasado un caso medio gracioso una vez que la paciente tenía, digamos, un atraso, entonces sospecha un embarazo y se hace el test le da positivo. Digamos, la pareja con la que estaba, obviamente que era responsable según ella, pero cuando se hace el cuantitativo, pues no sé qué problema tenía, que necesitan saber el tiempo de embarazo, y suponte que ella decía 2 semanas y el valor le daba como para 1 mes y medio, 2 meses. Un mes y medio. Y ella dice, no he tenido relaciones con otra persona. ¿Qué situación no? Es incómoda porque ella, cuando esa persona la vemos nosotros, es porque me pasó ya por varios laboratorios que le han hecho el dosaje cuantitativo y en todo me daba altísimo. Me dice, yo le aseguro que yo he tenido relaciones hace 2 semanas y no antes, el valor le daba para 2 meses. Y esto era una mola. O sea, que condenante uno. Nosotros decíamos, y era así, era una mola. La mola es como un tumor, una célula que se multiplica sola y fabrica esta hormona y no era embarazo. El valor era alto. Si eso te solo ¿Cómo? Y eso para eso hay que hacer quimioterapia, hay que tratar como cáncer. Porque es un sistema que se multiplica indiscriminadamente, tal cual como una célula que se que no las vamos a diferenciar, pero simplemente para que sepan que esta hormona fertilidad sí tiene una función concreta, que es por ejemplo la relaxina, que relaja el útero o acomoda todo el sistema reproductivo para la gestación. La inhibina es la que controla la hipófisis para la secreción de FSH. Activina estimula selectivamente el FSH. La fosfolistatina es un inhibidor de la activina. Pero esas, digamos, no las vamos a ver en detalle ahora, pero para que sepan que existe, les suene el nombre por lo menos cuando tengan que poner eso. Bueno, y ahora vamos a la otra glándula que se llama paratiroides. Esto también lo vamos a ver bastante por encima, con el objetivo que tengan una idea de quién la produce y qué efecto tiene. Las paratiroides están situadas en el polo superior e inferior de la cara posterior de la tiroides. O sea, puede ser más paratiroides, están como paralelas a la tiroides. Son glándulas de secreción, por lo tanto fabrican hormonas. ¿Qué hormonas fabrican? Las que se llaman paratormonas. Que casi todas las hormonas tienen una sigla con la que se las reconoce, y esta se ve la PTH. Se la llama también como hormona hipercalcemiante, porque el estímulo de la secreción de esta hormona es una baja de calcio en el plasma. Entonces, si por alguna causa nos baja el calcio, es el estímulo suficiente para que la hormona fabrique la hormona para aumentar esos niveles de calcio. Ahora vamos a ver cómo. Y en oposición, cuando aumenta el calcio plasmático, inhibe la secreción de la paratormona. Yo aquí con este ejemplo lo vamos a llevar al de la insulina para que lo comparen ahora, para que ustedes entiendan la diferencia de lo que es el estímulo para que se fabrique y la acción de la hormona. Si yo les digo, ¿qué acción tiene? Y les pongo una opción para ponerme verdadero, falso o correcto. ¿Qué función o qué acción fisiológica ejerce la paratormona? Ustedes me dicen, ¿sube o baja el calcio? Sube el calcio. Ahora, si yo les pregunto cuál es el estímulo o el síntoma o la característica metabólica que genera la producción, ¿entienden la diferencia? Entonces, ¿qué hace? Lo digamos al revés. ¿Qué hace que en el páncreas? ¿Qué estimula la subida de la glucosa? ¿Qué estimula? ¿Sube o baja la insulina? Si aumenta la glucosa
Baja el glucagón. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué efecto tiene sobre la glucosa la insulina? Baja. ¿Me entienden la diferencia? Una cosa es ver cuál es el síntoma que genera la producción y otra es el efecto de la hormona sobre el síntoma generado. ¿Sí? O sea, porque si no, esto, desgraciadamente las preguntas por el formato que las hacemos, eso lleva a confusiones. Y ustedes lo tienen que entender claramente. O sea, si la glucosa en sangre está aumentada, ¿cuál va a estar aumentado? ¿El glucagón, la insulina? ¿Me entienden con la diferencia? Uno es el síntoma y otro es el efecto. Después si yo les pregunto que ve cuál es el efecto. Entonces, ¿qué estimula a la paratormona a fabricar PTH? La baja del calcio. ¿Qué efecto tiene la paratormona sobre el calcio? Aumenta la concentración porque lo que necesita es equilibrar. Ahora, ¿cómo lo hace? Ya lo vemos. Pero esta hormona es estimulante porque tenemos otra que la vamos a ver, pero te lo digo algo para que lo asocien, que tiene el efecto contrario. Cuando aumenta el calcio se produce la calcitonina, que es el efecto posterior como el glucagón y la insulina. Bueno, entonces, el síntoma es disminución del calcio plasmático. El efecto, aumento de la secreción de la paratormona. Aumento del calcio plasmático, disminución. Esa pregunta sí realmente. Pero ¿cómo hace el efecto de la paratormona? Calcio no lo podemos realizar tan fácil como la insulina, sino que aquí ¿qué tiene calcio en el organismo? Entonces, la paratormona, cuando baja, necesita subir. Hay que ir a buscar de dónde hay, de los huesos. Entonces, ¿qué le va a hacer? Le va a sacar el calcio de los huesos. ¿Cómo? Estimulando la movilización por osteólisis. Todo lo que termina en lisis es destrucción óseo y hueso. Destruye hueso por una movilización del calcio del cuerpo. Entonces, ese es el efecto de la paratormona. ¿Para qué? Para aumentar el calcio de sangre hacia abajo. Y otra manera es induciendo la actividad de osteoclastos, que vendría a ser lo que hace la resorción ósea, es fisiológica también. Eso sería como función en el hueso. También puede aumentar el calcio por una función sobre los riñones. ¿Qué hacen los riñones? Si yo necesito más calcio, vamos a, acuérdense que el riñón pasa todo lo líquido y recupera lo que necesita. Reabsorbe, o sea, reabsorción de calcio por el riñón. ¿Cuál es el lugar del riñón? Acuérdense que son unos tubitos que tienen un montón de nombres y de funciones en la porción más distal de la nefrona. Entonces tienen que tener claro que la función es aumentar el calcio, reabsorbe, estimula la reabsorción del calcio. Y lo otro es pérdida más rápida de fosfato con la absorción de iones magnesio. Eso lo van a entender después en la parte de minerales cuando vean quién acompaña a quién. Entonces, si uno quiere que le quede el calcio y que vea todo lo que va acompañando en ese camino hacia adentro o hacia afuera, de la misma manera estimula este aumento plasmático de calcio. Y el otro lugar donde actúa la paratormona para mejorar los niveles de calcio es en la vitamina D. Aquí no es un efecto directo, sino un efecto indirecto en el intestinal por justamente el metabolismo de la vitamina D3, que pasa de 25 hidroxicalciferol al 1,5-dioxicólicalciferol. Simplemente con que sepan que hay un aumento de la absorción de calcio por el metabolismo de la vitamina D3. Entonces, baja el calcio por alguna cosa, no tomamos leche toda la semana, la paratormona actúa y actúa y nos saca del hueso, filtra mejor el riñón o a nivel de la activación de la vitamina. Va a subir los niveles. El efecto donde actúa la paratormona, digamos, puede ser distinto, que aquí en hueso, riñón o en el metabolismo de la vitamina, pero el efecto metabólico es en placa sanguínea. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones? Un hipoparatiroidismo. ¿Qué sería un hipoparatiroidismo? Que no funciona la glándula paratiroidea. Entonces, al no tener, por más que baje, no va a responder. Porque puede haber habido, por ejemplo, una extirpación de la tiroides. Entonces, va a haber disminución del calcio, va acompañado generalmente de la disminución del fósforo,
aumento el fósforo porque son de efectos opuestos. ¿Qué síntomas? El calcio en general participa en la contracción muscular, por lo tanto, ustedes van a escuchar muchas veces la calambre, es la contracción permanente. Ese calambre, parestesia en los dedos, parestesia pérdida de la sensibilidad de los dedos de la mano, calambre o reducción de la contractilidad del miocardio como muy sensible a las modificaciones del calcio. Y el hiperparatiroidismo sería el opuesto, que haya una alta producción de PTH, que puede ser primario, quiere decir que haya un tumor secretante de esta hormona, por lo tanto no hay freno, no hay una regulación correcta, entonces hay mucha producción de la paratormona y va a generar aumento de los niveles del calcio, y de tanto calcio que hay, en general se quedan precipitados a nivel riñón y la producción de calcio. Y por lo tanto, como necesita tanto calcio, le saca los huesos y hay una desmineralización de parte de los huesos. ¿Eso es lo que se llama oxalato de calcio? Los oxalatos de calcio pueden ser por otra causa también, depende de la dieta. Esto es patológico. Pero sí, se precipitan como salen, oxalatos de calcio, fosfato de calcio, depende de qué. ¿Y eso es malo? ¿Eso puede producir cálculos? Puede producir cálculos celulares. De todas maneras, o sea, uno ve con mucha frecuencia oxalato de calcio en la orina. A esos pacientes lo que se les recomienda es tomar un líquido, porque en general precipita cuando la cantidad hace que no se pueda disolver. Pues imagínate que es como una sal que le echas agua. Cuanto más agua evita que precipite. Pero depende muchas veces de la alimentación. No es patológico la presencia del oxalato. En cambio, esto sí, porque son tumores secretantes que no tienen freno. Y disminuye aquí la excitabilidad neuromuscular porque el calcio es necesario, desde una concentración muy fija, cuando se excede, pasa que no funciona, una disminución de la excitabilidad. Y esta es la otra hormona que hace un poco el efecto opuesto, que se llama calcitonina. Esta calcitonina va a aparecer su secreción cuando el síntoma opuesto aumenta el calcio plasmático. Así como la paratiroides actúa cuando baja, no puede actuar cuando sube. O sea, cada una está dividida de las tareas. Esta actúa cuando la concentración de calcio aumenta. ¿Cuál va a ser su efecto directo? Regular ese valor, por lo tanto bajar. ¿De qué manera? También el hueso, la actividad opuesta. Si en el otro para tomar el calcio tenía que romperla, en esto para disminuirlo, activa la paratiroides. Aumenta la actividad osteoblástica, que es formación ósea. Y disminuye la permeabilidad de las membranas por el bombeo de calcio. Todos los efectos metemos para adentro el calcio en vez de sacar. Se activa. Obviamente que esa actividad de síntesis y de síntesis en este caso va a estar solamente posible, por ejemplo, en un niño que tenga necesidad de fabricar de hueso, o en una quebradura, o en algún tipo de proceso que necesite. O sea, esto es en términos generales, no es que todo te va a pasar cuando la concentración de calcio aumente, se van a activar todos los mecanismos. O sea, uno los describe los mecanismos y en el problema o en la fisiología del paciente se dará una circunstancia o la otra. Y a nivel de riñón, aquí se hace la aclaración que no es tanto el efecto de la calcitonina como el efecto de la ausencia de la paratormona. O sea, hemos dicho que por un aumento de la concentración plasmática, lo que teníamos en la otra diapositiva aquí abajo, se inhibía la secreción de paratormona. Esa baja de la paratormona es, a nivel renal, el indicio o el síntoma o la señal suficiente como para que haya las características opuestas a lo anterior. Disminución de la reabsorción de calcio fosfato y aumento, por lo tanto, de la excreción de calcio de fosfato. ¿Con qué objetivo? Bajar el calcio plasmático. ¿Sí? O sea, esto puede o no darse por acción de la calcitonina, pero seguro se da por la falta de la paratormona producida. Y a nivel intestinal se aumenta la pérdida de ese calcio por secreciones gastrointestinales. Todos tienen como objetivo común la disminución
del calcio plano.